Hola, mi nombre es Camila Hola, ¿cómo están? Yo soy Susana. y esta es la introducción a un video que hemos hecho como una contribución al proceso organizativo del cual somos parte para apoyar a la paz. Sí, y hemos recogido el aprendizaje de un entrenamiento de 3 días sobre cómo generar movilización social efectiva y nos parece que es muy útil para el momento que está viviendo las movilizaciones por la paz y por lo tanto les queremos dar esta contribución de resumir esos 3 días de entrenamiento en 30 minutos. Sí, básicamente lo que van a ver a continuación es el producto de décadas de estudio de algunas personas que se han dedicado a sistematizar experiencias exitosas de procesos de resistencia civil no violenta y han generado un modelo que, que ayuda a que momentos como este que están pasando ahorita en Colombia y que han pasado en muchas partes del mundo, en los que la energía ciudadana crece, se moviliza y de pronto empieza a descender y a desaparecerse, logremos trascenderlos y logremos organizar esa energía, sostenerla y lograr que crezca progresivamente. El modelo de Momentum se han identificado tipos de organizaciones que intentan realizar cambios sociales de diferentes formas. Está, por ejemplo, las organizaciones que piensan que el cambio social se debe hacer desde la transformación individual. Piensen, por ejemplo, en las iglesias o en los clubes de yoga. Son organizaciones estructuradas para afectar al individuo. Tenemos también instituciones alternativas, organizaciones que intentan crear modelos nuevos e innovadores que van en contra o son diversos o alternativos al status quo. Podríamos pensar, por ejemplo, en las escuelas alternativas que se realizan en casa, podríamos pensar en las ecoaldeas, en las monedas alternativas. Y por último, tenemos algunas organizaciones que lo que buscan es influir en las instituciones que tienen hoy el poder para transformarlas. Por ejemplo, podríamos ver las ONGs, podríamos ver movimientos sociales que intentan impactar las estructuras del poder, como los partidos políticos o el gobierno. Generalmente estas organizaciones compiten entre sí o se concibe que la una no tiene razón frente al cambio de la otra. En el modelo de Momentum hablamos de una ecología del movimiento. Esto significa que las tres tipos de organizaciones se necesitan mutuamente y podrían colaborar para tener un impacto mayor. También es importante que no intentemos realizar todos los tipos de cambio en una sola organización. Para el propósito de esta presentación y del modelo de Momentum, nos vamos a enfocar en aquellas instituciones que trabajan por una reforma de las instituciones dominantes. Ese es el modelo de cambio que vamos a ver hoy. A su vez, las organizaciones que intentan reformar las instituciones dominantes, podemos decir que existen dos tradiciones, el modelo Momentum las ha mostrado. Cada tradición intenta responder de formas diversas, y ya veremos cómo, 4 preguntas claves. Primera pregunta, ¿cómo construimos poder? Segundo, ¿cómo desarrollamos liderazgo? Tercero, ¿cómo ganamos? O sea, ¿cómo logramos transformar la realidad? Cuarto, ¿cómo generamos recursos organizativos? Miremos cuáles son estas dos tradiciones. Existe una tradición, que es la tradición estructurada. Son organizaciones que se enfocan más en el largo plazo, por ejemplo, los sindicatos, las ONGs, y tenemos la tradición de la movilización masiva. Veamos algunas características de cada una de ellas. En la tradición estructurada, el objetivo es influenciar a los que tienen el poder, el presidente, el alcalde, los concejales, el Congreso, aquellos que tienen el poder de tomar una decisión, tal vez el presidente de una empresa. Y entonces allí se está pensando que si influenciamos las decisiones de estos que tienen el poder a nuestro favor, por lo tanto, ganamos. Por lo tanto, en la tradición estructurada, las demandas son instrumentales. O sea, intentamos conseguir algo concreto. Una vez se gana una demanda instrumental, puede afectar millones de personas. Por ejemplo, 1 o 2 puntos en el incremento del salario mínimo puede hacer una gran diferencia a muchas personas. Y tercero, intenta hacer un proceso de cambio social en donde vamos ganando conquistas. Las reformas son, por lo tanto, incrementales. Por otra parte, la movilización masiva tiene otra dinámica en la respuesta a esas 4 preguntas.
no se enfoca tanto en los que tienen el poder. Su público, su objetivo es lograr apoyo mayoritario de la población, es transformar la opinión pública. Sus demandas no son incrementales, son demandas simbólicas. O sea, intentan que a partir de un evento, a partir de un mensaje, logren congregar la energía ciudadana para exigir un cambio. Y tercero, no busca ganar una batalla concreta. Lo que busca es cambiar el clima político para que muchas de estas batallas concretas sean posibles. ¿Esto qué significa? Que ya se vuelve intolerable para la opinión pública o para la ciudadanía lo que antes era tolerable y por lo tanto obliga a los que tienen el poder a responder o a cambiar. Finalmente, el modelo de Momentum tiene que ver con pensarnos cómo aprovechamos las lecciones de la tradición estructurada que logra sostenerse en el tiempo y cómo aprovechamos también la capacidad creativa y de transformación rápida de la movilización masiva, por lo tanto generando un modelo híbrido. El modelo híbrido trata de sacar lo mejor de las dos tradiciones organizativas y se le ha dado un nombre que se llama Momentum. Este modelo híbrido básicamente lo que trata de hacer es de lograr que la energía social que se despierta ante determinados eventos detonantes, como por ejemplo en la época de la reforma estudiantil hace un tiempo o el plebiscito ahora, que toda esa energía que aparece con mucha intensidad y con mucho potencial de transformación, pero de pronto se desaparece, logre mantenerse en el tiempo. Entonces, la idea de este modelo híbrido es que cojamos lo mejor de la tradición en la que esa energía explota, pero que logremos trascender de eventos y acciones puntuales y logremos movernos hacia procesos más intencionales de planeación que nos lleven a ciclos estratégicos que nos ayuden a mantener la movilización en el tiempo. Este modelo tiene varios objetivos, pero estos son tres claves. Uno, lograr un proceso en el que el movimiento esté creciendo permanentemente. Entonces se trata de ganar y ganar y ganar masa crítica para nuestro movimiento. Segundo, apunta a cambios estructurales. Entonces básicamente el movimiento lo que está haciendo es construir fuerza social para poder mover los pilares que sostienen el statu quo. Y por otro lado, todo lo que vamos a hacer está orientado a conectar con la demás gente, o sea, a ganar a la opinión pública de nuestro lado. Entre más personas tengamos de nuestro lado, más posibilidades de tener masa crítica para generar cambios estructurales. Básicamente esa es la secuencia. El modelo híbrido de Momentum viene de una forma de asumir el poder. Entonces les voy a introducir dos formas de ver el poder y después lo sitúo dentro de la que se nutre este modelo. La primera es la visión del poder monolítico. Creo que es una frente a la cual estamos muy familiarizados y familiarizadas, que es la del poder jerárquico. Está presente en todas nuestras vidas, en la familia a través de el papá y la mamá, en el colegio los profesores tienen ese poder, en el lugar de trabajo los jefes, y en un ámbito más nacional, pues el presidente, que son como básicamente residuos de las monarquías, donde había un rey, pues aquí eso se sigue reproduciendo todavía, y la teoría consiste básicamente en que el poder está concentrado en las personas que están más arriba en la pirámide. Luego el cambio se logra tratando de lograr que estas personas que tienen la última palabra porque tienen el poder estructural, cambien de opinión. O sea, el cambio se hace vía modificando las decisiones que toman estas personas. La visión del poder a la que nosotros le estamos apostando es una visión de poder social. Significa que el poder lo tenemos todos y todas nosotros, pero lo que hacemos es delegarlo. Entonces, lo que dice esto es que la gente que está en la parte alta de la pirámide tiene poder porque nosotros se los hemos entregado. Si nosotros retiramos nuestro consentimiento de las estructuras que los sostienen a ellos, entonces pues no tienen poder. Acá hay otra
otro diagrama que muestra que el poder, estas personas se sostienen sobre pilares. Esos pilares son las creencias, la cultura, la economía, los medios, las leyes. Todos participamos de eso, recibimos ese tipo de educación, reproducimos un cierto tipo de cultura de la dominación, vemos los medios que ellos reproducen. Entonces, esas son formas en las que nosotros damos nuestro consentimiento pasivo para que esto se sostenga. Lo que queremos es, a través de este modelo, lograr movilizar una masa crítica de por lo menos 3.5% de la población. Este número viene de estudios en los que se ha visto, de estudios de revoluciones no violentas o movimientos de resistencia civil no violentos, en los que cuando se logró movilizar el 3.5% de la población, se lograron cambios estructurales. Entonces, básicamente, crear una masa crítica para retirar el consentimiento de estos pilares y empezar a quitarle el piso al statu quo. Entonces, como les decía Susana hace un momento, cuando se retira el consentimiento tácito de estos pilares que sostienen el statu quo, lo que pasa es que hay un cambio de clima. Cuando hablamos de clima nos referimos a que el clima, cuando cambia, cambia para todos. No cambia sobre una casa o sobre un barrio, sino que cambia para todos, y eso facilita todo el trabajo que han venido haciendo las organizaciones de la tradición de la estructura para que puedan agilizar el proceso de sus demandas estructurales. Entonces, la tradición estructurada sigue movilizándose vía transformar decisiones yendo a la parte alta de la pirámide, pero eso se facilita es porque nosotros, a través de la transformación, de la movilización, hemos logrado, a través del cambio del clima, que los políticos nos sigan a nosotros en vez de nosotros a ellos. Camila nos habló de pasar de momentos coyunturales a ciclos estratégicos. Aquí vamos a hablar de qué es un ciclo estratégico, cómo se genera el ciclo de momentum para generar perdurabilidad en el tiempo del impacto de la movilización masiva, utilizando algunas de las técnicas dentro de ese ciclo de la tradición más estructurada. Un primer punto para recalcar y recordar es que la movilización masiva, nuestro movimiento social, lo que quiere es construir respaldo popular activo. ¿Qué significa esto de respaldo popular activo? Que logramos que las personas hagan algo a favor de nuestra causa. ¿Y cómo lo podemos medir? Aquí tenemos un ejemplo que es un espectro de favorabilidad. De este lado tenemos el movimiento, de este lado tenemos la oposición. Entre la gente que está con el movimiento y la oposición tenemos diferentes tipos de actitudes de la población. Algunos, por ejemplo, son aliados activos, están trabajando y contribuyendo a la causa. Otros son un apoyo pasivo. Pueden estar, por ejemplo, de acuerdo con nosotros, pero no están haciendo nada. Por ejemplo, en el tema de la paz, alguien podría decir, sí, yo estoy de acuerdo con los acuerdos de paz, sin embargo, no hice campaña por el sí. Tenemos nuestra población neutral, aquella que el tema no le interesa, no está dándose cuenta de lo que está pasando, simplemente es indiferente. Y obviamente en la oposición también tenemos opositores activos y opositores pasivos, o sea, personas que, por ejemplo, no estarían de acuerdo, en este caso, con los acuerdos de paz, y sin embargo no hicieron nada tampoco para que ganara el no en el plebiscito. Pues la meta entonces del movimiento es, con las acciones que hace, lograr que el apoyo pasivo de personas que sí están de acuerdo con nuestra causa, pero no están haciendo nada, se movilicen, y también intentar mover las personas neutrales hacia apoyar la causa. Y para eso utilizamos diferentes herramientas. Ahora, el movimiento debe poder, para saber si es efectivo en lo que está haciendo, en sus movilizaciones, en sus marchas, en sus acciones públicas, ¿cómo sabemos si eso tiene impacto o no hacia el interior del movimiento? Utilizamos entonces dos métricas. Una, ¿cuánto apoyo popular estamos recibiendo? O sea, ¿cómo estamos cambiando la opinión pública? Y dos, ¿cuánta gente se está sumando? Esas son las dos métricas claves hacia adentro. Sin embargo, hacia afuera, nosotros somos los que debemos decidir cuál es la victoria. Y recuerden, no estamos en demandas instrumentales. Por ejemplo,
que se firme el acuerdo. Esa sería potencialmente una demanda instrumental si estuviéramos allá sentados como representantes de la sociedad civil en La Habana, sino demandas simbólicas, queremos acuerdo ya. Y en esa medida nosotros somos los que definimos cuándo hemos ganado. Esto le quita poder a los que están en el poder monolítico, porque las victorias son declaradas por nosotros. Por ejemplo, nuestra meta podría ser llenar la Plaza de Bolívar para apoyar el acuerdo ya. ¿La llenamos? Sí, la llenamos. Por lo tanto, hemos cantado victoria en esa etapa del proceso. Entonces, recordar que esto es el objeto principal de nuestra movilización, construir respaldo popular activo. Sin embargo, con el tiempo el proceso se va agotando. ¿Cuánto les ha pasado que convocan una semana, digamos la semana del 2 de octubre, y llenamos una plaza, y a las 2 semanas volvemos a convocar, y es como que si la gente se hubiera desaparecido? ¿Dónde estuvo toda esa gente que llenó la plaza hoy? ¿Dónde está? ¿Sí? Cuando la movilización empieza a perder fuerza, cuando empieza a perder atención de la opinión pública, entonces es hora, en este ciclo estratégico de Momentum, es hora de escalar. ¿Qué significa escalar? Escalar tiene dos connotaciones: generar actos más disruptivos, actos que llamen más la atención del público, y también volver a simbólicamente darle un marco a esa movilización que llame esa atención. Escalar lo podemos trabajar con dos variables: el nivel de sacrificio del acto público y el nivel de disrupción. Un alto nivel de disrupción es, por ejemplo, bloquear una autopista, pero eso no le gusta tanto a la gente. A veces nuestra táctica no tiene respaldo popular, pero nuestra causa sí, y llama la atención. O alto sacrificio puede ser, por ejemplo, una huelga de hambre. Eso llama a la atención porque la gente empieza a sentir que el tema es muy importante. Nuestro movimiento debe estratégicamente pensar cuál es el siguiente tipo de movilización para no agotar las formas de movilización. Si ya vamos a hacer la 15ª marcha, no sé cuánta gente se va a unir, pero si creativamente empezamos a tener actos más disruptivos y con mayor sacrificio o el balance entre esas dos variables, seguramente mantendremos la atención del tema y escalaremos el proceso. Viene otro ciclo, los momentos en los que baja la atención de la movilización, cuando de pronto vuelves a convocar y ya la gente no llega. Esos momentos en los que bajan, muchas movilizaciones desaparecen ahí, dicen: se acabó la movilización, el movimiento social ya ha desaparecido. Sin embargo, en el ciclo de Momentum, estos momentos los vemos como una oportunidad de ¿qué? Absorber. Son como unas olas y somos unos surfistas navegando la ola. Las coyunturas nos traen unas olas donde estamos en la cresta y hay mucha energía, hay mucha movilización, pero las olas bajan y eso no quiere decir que nos tengamos que ahogar en el mar. ¿Qué pasa cuando la ola baja? Es momento de recoger, de absorber, de recoger los datos de todas las personas que participaron, de empezar a generar más estructura o nuevas estructuras, de entrenar a la gente, de mantener los espacios organizativos para fortalecernos y crecer, de modo que la siguiente ola nos tome con una estructura mayor y con mayor capacidad de reacción. Por eso el momento donde la ola baja es un momento estratégico de parar, pensar, tal vez viene un momento de escalar, hay que planearlo, y de recoger lo que hemos hecho para fortalecernos. Y nuevamente llegará un momento del torbellino, otra ola, y estaremos entonces más fuertes para tomar esa ola y tener más impacto. Por eso hablamos de un ciclo estratégico y vamos a ver ese ciclo estratégico cómo se da en la práctica. Apliquemos este ciclo a lo que está pasando hoy en La Paz, en Colombia, en el tema de los acuerdos como un ejemplo. Teníamos una crisis permanente, una batalla entre las FARC y el gobierno de muchas décadas. Definitivamente hubo un evento de impacto. ¿Cuál fue este evento? Hubo unos acuerdos, hubo un plebiscito e inesperadamente gana el no. Esto genera mucha emotividad y energía social que nos lleva a un pico de la movilización social por la paz como no se veía hace mucho tiempo, y ha pasado un mes desde ese pico donde tuvimos las grandes manifestaciones en la Plaza de Bolívar, y los movimientos y la movilización, aunque se mantiene, ha bajado. Estamos en un momento de contracción. Es por lo tanto estratégico en este momento absorber, entrenar
generar estrategia, leer el momento político que viene, porque seguramente los eventos llevarán a que haya otro evento disparador como el plebiscito que nos lleve a otro momento del torbellino. Esperemos que para ese momento hemos estado fortalecidos, más unidos y más claros de nuestras estrategias. Entonces Susana nos acaba de introducir el ciclo, pero para ser capaces de navegar ese ciclo y de generar ese ciclo necesitamos construir movimiento. ¿Cuál es la propuesta de construcción de movimiento que se presenta en este modelo? Un elemento esencial es codificar nuestro ADN. El ADN va a ser esa información básica y fundamental que nos va a permitir después descentralizar el movimiento. Más adelante explicaré eso. ¿Cómo se codifica el ADN? Hay ciertos elementos constitutivos. Uno es la historia. Entonces, el ADN estaría compuesto por una historia que tiene una metamarca y una metanarrativa. Ejemplos de una marca podría ser en España los indignados, en Estados Unidos el proceso de Occupy, de las ocupaciones. No sé si se acuerdan, pero hubo una ocupación que empezó en Nueva York y se extendió a más de 30 países en el mundo con la misma marca. Esos serían ejemplos de marca. Ejemplos de metanarrativa sería, por ejemplo, en el mismo ejemplo de los Occupy, ellos tenían una metanarrativa que era el 99% versus el 1%. Esa metanarrativa los posicionó y cambió la conversación, cambió el clima. Puso en evidencia que había un tema de desigualdad que estaba invisibilizado por mucho tiempo. En un ejemplo más local están, por ejemplo, los guambianos, los Misak. En la época de los 80, en su proceso de resistencia civil, ellos tenían una metanarrativa que era recuperar la tierra para recuperarlo todo. Eso no solo les daba fuerza a ellos y orientación, sino que posicionaba muy claramente su lucha ante la opinión pública. Otro componente para codificar el ADN es la estructura, cómo tomamos decisiones, cómo nos organizamos en asambleas, en campamentos, en comisiones. Entonces la estructura es otra parte importante a definir. La cultura del movimiento es clave porque en esa cultura lo que se quiere es que sea intencional, que la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que nos escuchamos, la forma en la que miramos los conflictos sea intencional. Si venimos de una visión del poder social, significa que en nuestra cultura del movimiento no queremos que las decisiones se concentren en unos pocos, estilo poder monolítico, sino que queremos que las decisiones estén descentralizadas y todos tengamos acceso al ADN. También, por último, diría que es muy importante recordar que parte de nuestro ADN o del ADN sería pues que es un proceso no violento y todo lo que eso implica y que requiere una estrategia unificada. Entonces rápidamente hay un proceso ahorita en Estados Unidos que está tratando de lograr un paro nacional de 7 días en el que los inmigrantes dejen de participar en todas las actividades de la sociedad, dejen de comprar, dejen de ir a trabajar, de estudiar, para que al final de esos 7 días se logre demostrar que los migrantes son necesarios, o sea, que la opinión pública cambie de los queremos o no los queremos a los necesitamos o no. Ese resultado final tiene una estrategia de 4 fases y está planificada en un mediano plazo. Eso sería tener claridad sobre una estrategia. Si logramos codificar un ADN fuerte, significa que vamos a ser capaces de reproducirnos más fácilmente y vamos a lograr tener un movimiento descentralizado. ¿Cómo se descentraliza el movimiento? A través de entrenamientos masivos. Entonces, como les decía Susana, en el ciclo, cada vez que hacemos una acción, va a llegar gente nueva que vamos a tratar de absorber. Una de las formas más efectivas de absorción es a través de los entrenamientos masivos. ¿Qué se hacen? Son entrenamientos de un día en los que se le entrega a la gente el ADN como en una especie de caja, es la metáfora que se usa. Entonces uno les dice, esta es la caja, esta es nuestra cultura, esta es la estrategia, esta es nuestra marca, nuestra narrativa, y ya con ese ADN
las personas salen con un rol dentro del proceso y están listas para ir y construir sus propias acciones sin necesidad de que todos estemos planeando lo mismo o unificados alrededor de una sola acción, porque sabemos que todas las acciones están apuntando a una sola estrategia. Entonces, esto lo que hace es maximizar la participación democrática de la gente en el movimiento, saber que todos tenemos un rol importante y aprovechar la creatividad. Básicamente es eso, sobre cómo construir movimiento. Con relación, ya para terminar, al ADN, nosotros tenemos ahorita varios procesos, tenemos Acuerdos Ya, tenemos Paz a la Calle, tenemos a los estudiantes. Nos estamos moviendo por un propósito común, que es el apoyo al proceso de paz. Hay muchas cosas todavía por aclarar porque venimos con diferentes teorías del cambio, diferentes motivaciones. Si lográramos unificarnos en una narrativa, en una marca, en una estrategia, podríamos seguir manteniendo estructuras diferenciadas, pero conservar un ADN mínimo que nos permitiera lograr que todos los esfuerzos que estamos haciendo independientemente sumaran para la misma causa. Esperamos que les haya gustado. La invitación es a que nos articulemos y que empecemos a pensarnos estratégicamente esta movilización y ojalá podamos vernos pronto para estas discusiones. Sí, muchas gracias. Me sumo a que nos sumemos y gracias a Pablo, a todo el equipo de comunicaciones del cual surgió esta idea, y a Susana por haber hecho este trabajo juntas. Sí, y a Camila, así que nos esperamos en la calle.